Como se lo habíamos anunciado también en la pausa anterior, vamos a conversar de varios temas interesantes, entre ellos sobre declaraciones de renta que han sido impugnadas, otros temas también que tienen que ver con la situación de los contribuyentes, qué pasos tienen que seguir en caso de que haya problemas, ¿cierto?, en su declaración de renta y otros más. Para eso le vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana a Jimena Pérez Brito. Ella es directora del Departamento Tributario de la empresa EDIG. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días, bienvenida a Vox. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ya ahora la estamos escuchando sí. 100%. ¿Cómo está, Jimena? ¿Todo bien, y ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias también por recibir nuestro llamado para poder tratar de este tipo de temas. No, ningún problema. Bueno, hagamos un poquito de contexto, ¿no? La empresa en la cual usted está, que se llama EDIG, es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en abordar y desarrollar los temas de productos contables, tributarios, laborales, que le permiten mejorar los procesos de gestión contable, ya sea a empresas o también a profesionales de la contabilidad. Desarrollan software de contabilidad, remuneraciones, rentas, facturas, boletas, libros contables, asesorías, es decir, tienen una amplia gama de productos y experiencia también en este rubro. Efectivamente, nos dedicamos hace 30 años a todo lo que dice relación con los temas tributarios y laborales y contables. Como tú dices, yo soy directora del Departamento Tributario y ahí nos dedicamos a analizar la normativa tributaria, hacemos libros mensuales tributarios, prestamos asesoría y consultoría no solamente a empresas, sino que también a profesionales que se dedican a esta área. ¿Ya? Claro, entregando las herramientas, ¿no? Sí. Si nosotros entregamos las herramientas, además que desarrollamos software tributarios, contables, de remuneraciones, eso principalmente es nuestra labor. ¿Y están enfocados también a pymes? Sí, principalmente las pymes, pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes, tenemos una alta gama de clientes, ¿ya? Así que siempre apoyando a las pymes, siempre que sale una normativa nueva, lo entregamos a los clientes. Si necesitan, los libros vienen con ejercicios, que son ejercicios bien interactivos. Sobre todo tenemos, en el año tenemos alrededor de 6 libros continuos que habla acerca de todo el proceso de renta. Y en estos libros siempre tenemos ejercicios que se los entregamos a los clientes en blanco para que ellos los vayan desarrollando y después nosotros les entregamos la respuesta para que exista esa interacción entre el cliente y nosotros y que realmente sepamos que el cliente está entendiendo lo que nosotros le estamos enseñando. Claro, también sí. Tenemos un área que es de capacitación, que yo hago clases y otros profesionales, colegas míos también hacen clases, y ahora estamos con el boom de la reforma tributaria. Bueno, hay un fenómeno bien interesante que podemos abordar, que tiene que ver precisamente con las pymes, dado que en este tiempo de pandemia surgieron muchos emprendimientos, gente que se tuvo que reinventar, que se dedicaban a otra cosa, que algunos perdieron el trabajo, a otros que les bajaron, las horas, en fin, tuvieron que muchas familias reinventarse y se crearon muchas pymes y MIPYMES, pero entraron a un mundo nuevo que era para ellos el tema de poder formalizarse, poder también inscribirse, en los impuestos internos, pagar impuestos y otras obligaciones más. ¿Ustedes también van guiando a esas personas que están en este proceso? ¿Cómo vieron ustedes? ¿Vieron un aumento también de personas que se han visto en la necesidad de poder aprender este tipo de cosas? Efectivamente, hemos visto que muchas personas, que para ellos lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con materias tributarias es algo que es nulo, que nunca lo habían visto. Entonces nosotros hemos tenido que efectivamente también, como muchas empresas, reinventándonos en el sentido de que ya tenemos que hablar no solamente en un lenguaje tan técnico, sino que también un lenguaje mucho más terrenal, más básico, para poder apoyar a esos pequeños emprendedores. Entonces tenemos que entenderle que el contribuyente generalmente está solo frente al servicio postal interno. Entonces nosotros tratamos de apoyarlos constantemente en el sentido de que cómo formalizar la empresa si quieren hacer una empresa, cómo iniciar actividades. Ahora todo es por internet, todo se hace a través de la plataforma del servicio postal interno, muy poco se hace de forma presencial. Hemos visto que hay muchos contribuyentes que han tenido problemas con la verificación de actividad, la verificación de domicilio, y eso les ha imposibilitado de poder emitir facturas, de emitir documentos tributarios. Entonces
Nosotros constantemente estamos apoyándolo en eso. Siempre nos llaman y nos preguntan, ya, pero ¿cómo hago la declaración? ¿Cómo hago el formulario 29 de declaración de IVA? ¿Dónde debo llenar esto? Y en eso siempre estamos constantemente como apoyándolo. Tenemos un área de marketing que siempre está mandándole, por ejemplo, artículos de qué es lo que es un balance, qué es lo que es una factura, qué es una boleta, para que el cliente o para que la persona que es un emprendedor que no tiene idea de este mundo comience a entenderlo. Porque también es importante porque en definitiva el responsable ante el servicio pues interno es el contribuyente, no es el contador, no es el asesor, es el propio contribuyente. Entonces tenemos constantemente que estar capacitando y educando al pequeño contribuyente. Y eso es lo que también nos dedicamos mucho. Ahora, dentro de este lenguaje, ¿no? de términos que tienen que aprender o de obligaciones, ¿cierto? Que tienen que tener los empresarios, la gente que se dedica también de manera independiente a emprender o a hacer alguna empresa, tiene que ver también con lo que se llama la declaración de rentas. ¿Qué es lo que es una declaración de renta? ¿Quiénes deben hacer declaración de renta? A ver, tenemos un sinnúmero de declaraciones. La declaración de renta, que es el formulario 22, que se debe presentar en el mes de abril, parte de mayo del año siguiente, y se debe informar los ingresos y los gastos que se ha tenido durante el año anterior. Ejemplo, estamos hablando de que estamos posicionados en el 2022, en el 2021, por ejemplo, estamos posicionados, y la declaración de renta se va a hacer en abril del 2022, informando los ingresos y los gastos que tuvimos en el 2022. Ahora, ¿qué contribuyentes deben hacerlo? Hay que hacer una distinción: contribuyentes de primera categoría, los contribuyentes de primera categoría deben realizarla, quien tenía una actividad lucrativa. Incluso las fundaciones, las corporaciones sin fines de lucro también tienen que efectuarlo cuando desarrollan actividades, porque todo contribuyente que está en la primera categoría debe realizar. Y por consiguiente, los contribuyentes de segunda categoría, que son los trabajadores, los que reciben remuneraciones, honorarios, también deben realizarla cuando, por ejemplo, perciban 2 o más remuneraciones, o tengan 2 o más ingresos, o 2 o más rentas, o cuando tengan ingresos que sobrepasen las 13,5 UTA. ¿Ya? Ellos son los que tienen que realizar esta declaración de renta. ¿Eso cuánto serían en pesos más o menos? Deben estar en los 8 millones de fracción. Ah, perfecto. Ya. Que tengan 2 o más renta, por ejemplo, si tienen 2 o más empleadores, tienen que realizar. Ahora, con lo que pasó con los retiros del 10%, las personas que tenían ingresos sobre 1,5 millones también tenían que realizarla, aunque solamente tuvieran un solo empleador, porque quedaban afectos al pago de impuestos por el segundo retiro. Recordemos. Otro caso que fue lo que yo sentí que se colapsó un poco el sistema, que también había que hacer la declaración por este famoso préstamo con tasa cero, que muchos clientes lo pidieron y que a partir del año tributario 2022, o sea, este año, tiene que empezar a devolverlo. Entonces tiene que empezar a pagar este préstamo tasa cero y también tiene que efectuar esa declaración. ¿Ya? Principalmente ellos son los contribuyentes que deben realizarlo. Este año fue mucho más por el tema de los retiros, por el segundo retiro que causó este impuesto, y también por el crédito con tasa cero. Ahora, esa declaración de impuestos tiene que ver también con lo que es la devolución que después reciben los usuarios del sistema. Hay que entender, por ejemplo, en los contribuyentes de segunda categoría, que son los que emiten boletas de honorarios, y se les efectuó una retención. Esa retención, si era mayor al impuesto determinado, se efectuó una devolución. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahora? Que ahora se tiene que pagar cotizaciones previsionales por ello. Por lo tanto, uno puede elegir la opción total, puede elegir la opción total o parcial. Si elige la opción total, no hay devolución. Si elige la opción parcial, sí efectivamente hay una devolución. También los contribuyentes de primera categoría, que por ejemplo pagaron más PPM, que el PPM, si lo digamos un lenguaje muy coloquial, es una alcancía. Y yo mes a mes, el contribuyente va entregando como para amortizar el pago de impuestos. Por lo tanto, si mi determinación de impuestos fue menor a los PPM, también se efectúa esa devolución. Perfecto. ¿Ya? Ahora, hay fechas que son importantes siempre en todos estos trámites tributarios. Se hizo primero una declaración, ¿cierto?, de renta. Este plazo ya se cumplió, ya no se hizo. El plazo. Primitivamente el plazo siempre es hasta el 30 de abril y yo hasta el 10 el 30 de abril con pago y 10 de mayo con devolución o calzada, que quiere decir que ni debo dinero ni me debe el servicio puesto interno. Ya. ¿Pero se ha producido un atraso?
ahora mismo en eso. Después salió un decreto que amplió el plazo hasta el 12 de mayo y después obviamente comienza el reproceso de servicio posterior interno, y en este reproceso efectivamente hubieron muchos inconvenientes. Tuvieron muchas observaciones o muchas devoluciones retenidas. Se supone que hasta el momento el servicio posterior interno ha comenzado a liberar las declaraciones, pero de todas maneras hay muchas observaciones y hay mucho dinero retenido para los contribuyentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente en este caso? Porque, claro, yo estoy esperando como contribuyente, como PYME, que efectivamente me efectúen esa devolución, que es muy importante para mi desarrollo comercial. Ingreso a la página del Servicio Posterior Interno y me parece que la declaración está retenida. La devolución está retenida. Yo voy a mis observaciones porque la misma página del servicio me entrega las observaciones y ahí yo tengo que hacer una distinción. Hay observaciones que pueden ser modificadas por internet y otras que necesariamente debo presentarme al Servicio Posterior Interno. De manera presencial. De manera presencial, claro. O sea, presencial en el sentido de que tengo que enviar una petición administrativa y esa petición administrativa se me va a asignar un fiscalizador y ese fiscalizador me va a pedir los antecedentes. ¿Ya? Como te digo, es muy poco presencialidad lo que existe hoy en día en el Servicio Posterior Interno. Pero hay otras cosas que efectivamente se podemos corregir por internet. Y ahí el contribuyente necesita un asesor o necesita a su contador que le explique qué fue lo que ocurrió. Pasa mucho que la declaración jurada, por ejemplo, de sueldos, presentaba muchas observaciones que no tenían que ver tanto con el contribuyente, sino que también con el cruce de información con la Dirección del Trabajo. Recordemos que existe la obligación de subir los libros a la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, habían cruces que, al hacer ese cruce, habían problemas. Y de a poco, a partir de esta semana, se han empezado a liberar también, porque han hecho nuevamente los cruces. Constantemente se está haciendo un reproceso. Lo importante es que el contribuyente revise cuáles son sus observaciones, de qué se trata, porque las observaciones dice de qué se trata, qué declaración se encuentra asociada y cómo poder resolverla. Entonces eso es muy importante, pero para ello necesitan a un asesor o a un contador que le diga cómo resolver. Si no puede resolverlo por internet, claro, hacer la petición administrativa. Que lo pueda, como entre comillas, traducir, ¿no? En lenguaje más simple a veces. Claro, porque el lenguaje del Servicio Posterior Interno, que es el lenguaje que tenemos los asesores o los expertos, es un lenguaje no es muy coloquial, no es muy terrenal. Entonces, claro, él necesita al contador o al asesor que le diga cómo resolverlo, cómo hacer la petición administrativa, porque también es importante que la petición administrativa venga lo más técnico posible. Eso es importante. Y nosotros, por lo menos, nosotros recibimos constantemente muchos llamados, el asesor o el cliente o el contribuyente nos hace esa pregunta: ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo poder hacer para que nos pueda entregar la devolución? Una vez que nosotros entregamos la información o modificamos nuestra declaración de renta, viene un nuevo reproceso por parte del Servicio Posterior Interno y alrededor de 2 o 3 semanas se efectúa la devolución de impuestos. Porque el Servicio Posterior Interno notifica a Tesorería y Tesorería hace la devolución. Es decir, para las personas que ya hicieron ese proceso, que ya revisaron las observaciones y hicieron las modificaciones que correspondían, porque no solamente es verlo, sino que le dice, hay una observación, tiene que mejorar esto, arreglar esto, no sé, o explique esto, dependiendo de cada caso. Ese es más o menos como el tiempo, serían 2 o 3 semanas una vez que eso se ha hecho. Efectivamente, sí. Generalmente cuando se hace la declaración, cuando el servicio posterior interno, porque entendamos que el servicio es un computador, es un computador que hace cruce de información a veces automática. Nos ha pasado que hacemos una modificación y automáticamente el servicio nos dice que la declaración se encuentra aceptada. Y 2 o 3 semanas después se hace la devolución de impuestos. Ya, perfecto. O sea, son datos más que nada, no es una persona que está revisando. No, es un cruce que hace, efectivamente. Claro, y por eso después pasa muchas veces que nosotros señalamos que todo está en orden, pero el sistema de igual manera no hace el cruce y dice, no, hay un error. Entonces nosotros con la petición administrativa hablamos, se asignan a un fiscalizador. Y con ese fiscalizador, que es una persona real, tenemos un contacto directo y en definitiva nos ha pasado muchas veces que el servicio o el fiscalizador nos dice, efectivamente ustedes están correctos, él mismo libera la declaración y después nos hace la devolución. Perfecto. Estamos conversando con Jimena Pérez Brito, ella es directora del Departamento Tributario de la empresa EDIG, que se especializa en el tema tributario, con más de 30 años de experiencia en este rubro. Jimena, hay un tema bien interesante también que se va a ver esta semana, entiendo,
respecto de un proyecto de reforma tributaria. ¿Esta reforma tributaria también tendría implicancias para los ciudadanos, los contribuyentes, las pymes, las grandes empresas? ¿Cuál es el área que tendrá de implicancia esta reforma tributaria? ¿Es una propuesta? ¿Tiene que revisar el Congreso? ¿Cómo es el proceso? Ya, sí, es un proyecto de reforma tributaria, un nuevo proyecto de reforma tributaria. Recordemos que el gobierno de Bachelet tuvo una reforma, el gobierno de Piñera tuvo una reforma, o sea, constantemente estamos de reforma en reforma, y ahora el gobierno de Boric también hay una reforma tributaria. Esta reforma tributaria se va a presentar el 1 de julio, en principio se había quedado para el 31 de junio, pero hasta el 30 de junio, pero quedó para el 1 de julio. Se va a presentar este proyecto, el presidente lo ha indicado que es con máxima urgencia, por tanto es un trámite mucho más rápido que se va a llevar. Nosotros entendemos que este año ya estaría lista la reforma tributaria, lista la ley. Ahora, ¿cuáles son las implicancias que tiene la ley, la reforma tributaria? Principalmente, uno de los ejes de este proyecto es el impuesto al patrimonio, que era algo que había habido un proyecto cuando el gobierno de Piñera, pero no fructificó, y ahora va a haber, la reforma tributaria va a tener eso. Otra de las cosas importantes es la sobretasa de impuesto territorial. Quieren hacer modificaciones. Otra cosa muy importante que para los pequeños contribuyentes o para nosotros es las modificaciones a las tablas del global complementario. Recordemos que el global complementario es el impuesto que corresponde a los contribuyentes de segunda categoría. Y este global complementario es una tabla, ¿ya? Que es progresiva, ¿ya? Se quieren modificar los tramos más altos para que la tasa sea de un 40%, en la actualidad es un 35%. Y quieren que sea del 40%, se quieren modificar los tramos y las exenciones. Otra cosa importante tiene que ver con la desintegración del sistema. Para hablarlo en un lenguaje muy muy coloquial, cuando uno es una empresa paga el impuesto de primera categoría. Los socios o los dueños o los accionistas de esas empresas, cuando efectúan retiro, distribución de dividendos, se les entrega un crédito, que fue lo que pagó la empresa en primera categoría. Por lo tanto, lo que yo pago en primera me sirve como crédito para el global complementario. Lo que quiere hacer es que ya no exista ese crédito. Por lo tanto, debe haber una modificación de tasas, porque subiría mucho la tasa efectiva. Y por tanto quieren hacer ese yo creo que es el más importante de las modificaciones. Quieren hacer un régimen integrado y un régimen desintegrado. Solo un régimen que existiría. El régimen integrado sería para los pequeños contribuyentes, las pymes, y el régimen desintegrado sería para las grandes empresas. Eso es lo que nosotros tenemos hoy, pero recordemos que el proyecto recién se va a presentar el 1 de julio, y también sabemos que generalmente lo que entra al Congreso no es lo mismo que lo que sale. Es diferente a lo que sale, exactamente. Y por lo tanto, nosotros una vez que saque el proyecto, vamos a hacer un análisis, le vamos a entregar la información a nuestros clientes, y luego constantemente, conforme vaya pasando los trámites constitucionales, vamos a ir señalando qué se está discutiendo. Se supone que este proyecto debería empezar a aplicarse a partir del próximo año subsiguiente, que en mi opinión sería muy importante que fuese así, porque recordemos que existió un proyecto, que fue el proyecto de la ley 20.780, que fue la reforma de la presidenta Michelle Bachelet, que se empezó a aplicar 4 años después. El del presidente Sebastián Piñera se empezó a aplicar el mismo año, que fue el de la ley 21.210, y eso trajo consigo un sinnúmero de problemas en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, porque se aplicó en el mismo año que se publicó. Entonces, para nosotros es importante que exista un tiempo en el que se pueda adaptar este proyecto, porque además, no solamente tenemos la ley, también tenemos las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, si las instrucciones salen tarde, obviamente nosotros vamos a estar a contramarca. Claro, es súper importante en la práctica, la experiencia, ¿no? De saber qué ha pasado con las reformas anteriores para después llevarlos a la práctica en el día a día, porque el tema de las plataformas en Internet se hace cada vez más esencial, y claro, cuando hay un error en la plataforma de impuestos internos genera un efecto dominó, ¿cierto? Empiezan a caer todo y va generando atraso en un montón de cosas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en estos días, ¿cierto? De que como hay un exceso de datos que hay que tabular,
se generan retrasos en devolución, ¿cierto?, de dinero por parte de impuestos internos. Lo mismo en la aplicación de una nueva ley, tiene que ser lo más clara posible para que las interpretaciones sean específicas y se sepa a quién le corresponde pagar más impuestos, menos impuestos, cuál va a ser la fórmula que se va a usar, y se tienen que adecuar también los software que tienen tanto impuestos internos como también las mismas empresas, ¿no? Tienen que hacer como actualizaciones de software. Claro, o sea, nosotros que somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de software, nosotros ya estamos trabajando en el AT 2023, o sea, y nosotros ya estamos trabajando en el próximo año, porque debemos adecuarlo todo al próximo año. Supone que el próximo año seguiría exactamente igual como este año, salvo algunas modificaciones pequeñas. Pero si la reforma se comienza a aplicar a partir del año 2024, entonces nosotros ya apenas salga la ley, ya tenemos que empezar a trabajar y adecuar nuestro software, y también el servicio público interno tiene que adecuar su software. Él nos entrega las directrices a nosotros, nos entrega las validaciones, por lo tanto tenemos que tener tiempo para tener las validaciones para poder implementarlo. Entonces, por eso estamos muy atentos a esta reforma, estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir, y muy importante cuándo se van a comenzar a aplicar, para que nosotros, tanto los profesionales que nos dedicamos al desarrollo o nos dedicamos a la consultoría o a la asesoría, sepamos que viene, como también los propios contribuyentes que deben tener educación tributaria. ¿Ya? Y en eso estamos nosotros constantemente entregándole eso a los clientes, para que ellos también tengan certeza, porque hoy en día, haciendo un poco de crítica, no tenemos certeza jurídica, porque constantemente nos están modificando la norma, nos están modificando la normativa tributaria. Por lo tanto, debemos estar en sobre la marcha, estudiando, trabajando, implementando, y como tú bien lo dices, la experiencia nos ayuda bastante, porque si ya llevamos 30 años en esto, con 3 reformas, hace 6 años hemos tenido, en 8 años hemos tenido 3 reformas, claro. Entonces nosotros ya sabemos cómo interpretar, cómo analizar, eso es lo importante. Bueno, importante eso, porque también cada gobierno le pone, ¿cierto?, un sello a lo que es la recaudación de impuestos, y sabemos que el sello que tiene también la administración de Gabriel Boric, del presidente Gabriel Boric, es precisamente recaudar impuestos para poder sustentar su programa de gobierno. Entonces, para ellos sin duda que es importantísimo tenerlo funcionando lo antes posible, pero se tienen que generar todos estos elementos que nos decía Jimena de la aplicación de la ley, de que impuestos internos estén en condiciones de poder llevar a la práctica lo que dice la ley, y que la gente también aprenda cómo se hace, qué es lo que no se hace, cuáles van a ser los cambios, lo que antes se hacía, lo que no, en fin. Está muy interesante el tema. Si alguien quiere más información, ¿cómo se contactan con ustedes? Bueno, nosotros tenemos nuestra página, que es www.edic.cl. También tenemos el correo contacto @edic.cl, y en ello podrán obtener información. La página de nosotros, que indiqué en principio, hay artículos que puede usted revisar, están la monografía que tenemos, los libros que tenemos publicados, para que si quieren adquirirlo, puedan adquirirlo. Como le digo, tratamos siempre de hacerlo muy práctico, para que los contribuyentes y los clientes en general entiendan respecto a lo que tenemos y a lo que viene. Sí, además que tienen un asistente virtual, ahí uno ingresa y se abre un chat ahí para poder conversar y hacer preguntas. Exacto. También. Exacto. Jimena, muchas gracias por el tiempo, gracias por explicarnos sobre esto. A ver si más adelante también nuevamente tenemos un nuevo contacto, o hacemos ahí alguna alianza estratégica para poder ayudar acá a la gente de Copiapó y Tierra Amarilla en orientarla también respecto a temas tributarios. Ningún problema, cuando ustedes necesiten me llaman. Muy bien, muchas gracias, que tenga buen día. Igual tú, chao.